Muy bien, señoras y señores, está con nosotros David Pascal Rougier, como en cada viernes, haciendo sucesos. Pascal, algún par de temas por tocar. Primero y principal, no se casó. No se casó, porque la pregunta de la gente, ¿se casó Pascal? Porque lo vieron porque las fotos que andan por Facebook son del desfile de Colón de los 150 años, donde usted representó uno de los casamientos, ¿no? Exactamente, se representaban los diferentes casamientos a lo largo del tiempo y a mí, junto con una chica de Colón, hemos representado el casamiento del siglo XXI. Claro, ¿no le dieron ganas de ir al altar ya de paso ahí, Pascal? No. ¿Seguir de algo? Ok. Bueno, el otro tema, tengo que felicitarlo, Pascal, porque cuando no se sabía ni lo que era la palabra fracking, usted vino a hablar del fracking y de sus consecuencias medioambientales, y hoy vemos que a nivel provincial y bueno, en nuestra región hay distintas iniciativas medioambientales por evitar la destrucción medioambiental del suelo que generaría la superexplotación del fracking, ¿no? Y eso fue 3 meses... Así que lo felicito, Pascal. Muchas gracias. Y nosotros trajimos el tema a esta pantalla 3 meses antes de que empiece a hablarse de eso en la zona y que se ponga en la cartelera de los temas importantes de la provincia de Entre Ríos. Claro, 3 meses antes. Muy bien, lo felicito. Muchas gracias. Bueno, David Pascal Rougier, 1955, estaba el gobierno de Perón en nuestro país, bombardean Plaza de Mayo, había una rebelión por parte del ejército, unos meses después hay un levantamiento, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, Perón tiene que dejar el gobierno. ¿Quién viene después? Luego hay un breve interregno de unos 3 años y en 1958 gana las elecciones el radical intransigente Arturo Frondizi. Muy bien, entiendo que eso nos va a hablar, ¿no? Exactamente. Arturo Frondizi, quien ayer se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento, era un político del radicalismo, correntino, pero que pasó gran parte de su adolescencia y su infancia en Concepción del Uruguay, siendo exalumno del histórico Colegio del Uruguay. Luego se traslada a Buenos Aires, estudiando en la Universidad de Buenos Aires la carrera de Derecho, recibiéndose. Fue diputado nacional por el famoso bloque de los 44, que eran los únicos 44 opositores que tenía la Cámara de Diputados al gobierno peronista, y ejercieron con gran vehemencia la defensa de los valores de la República durante el gobierno de Perón. Bien, a ver, aclaramos que el gobierno de Frondizi se lleva adelante en un periodo donde la palabra Perón y el peronismo estaban totalmente proscritos. Exactamente, Frondizi llega al gobierno en 1958 cuando ya el peronismo estaba proscripto. Él llega por... la UCR se había dividido en dos, UCR del pueblo y UCR intransigente. Él llega por la línea UCR intransigente y desarrolla algo muy novedoso en el país para ese momento, el desarrollismo. Ajá, a ver, porque de eso nos va a hablar, ¿no? Del desarrollismo de Frondizi. ¿Qué generó, qué cosa superdesarrolló este buen hombre? El desarrollismo es una idea de pensamiento económico que tiende a que el Estado se ponga en cabeza de los movimientos económicos, creando estructuras para favorecer el crecimiento y desarrollo del país. Para lo cual el Estado en la época de Frondizi invierte mucho en obra pública y trata de incentivar la venida de capitales extranjeros a este país. Que el desarrollo económico no sea puramente estatista como era en la época de Perón, sino que tenga gran preponderancia al sector privado. Bien, pero a ver, ¿y se desarrolló o no el país económicamente e industrialmente? Exactamente, en datos podemos decir que durante el gobierno de Frondizi vino 10 veces más inversión extranjera al país que lo que venía ocurriendo en el gobierno previo a él. Y vienen al país las principales firmas extranjeras, las principales multinacionales, las principales automotrices como fueron Deus, Dinar, Peugeot, Renault. Se ampliaron sus instalaciones fábricas existentes en el país como la Fiat, la General Motors. En 1960, por dar un hito de la industria pesada, se crea el Alto Horno de Somisa en San Nicolás, que era para fundir acero. Se crea Somisa en 1960, generando más de 1000 nuevos puestos de trabajo. El gobierno de Frondizi apuesta por la industria pesada para desarrollar el país. También, dentro de las obras que hace el Estado, aumenta en más de 10.000 kilómetros la red vial que había en ese momento en el país,
Este fue un gobierno que duró de 1958 a 1962 y en el país estaba todo por hacerse todavía. Bien, o sea que este fue un radical que completó el periodo. No, porque fue destituido por los militares en 1962. Pero tuvo 4 años. Tuvo 4 años, pero antes de 1994 los gobiernos duraban 6 años, como bien recordarás. Sí. Bien. Por darte datos económicos, en el país en 1961 se vendieron más de 25.000 tractores que fueron producidos netamente en el país, más de 25.000. Y previo al gobierno de él apenas se vendían 5.000 tractores. Se quintuplicó, por ejemplo, la producción de tractores, aumentó mucho la producción de camiones y automóviles, produciéndose en 1961 140.000 camiones y automóviles, todos hechos en industrias radicadas en el país. Bien, no sé que, digamos, de acuerdo a lo que usted ha leído y sabe del tema, ha sido una gestión buena, interesante. Ha sido una gestión muy buena, muy interesante. Se plantea la industrialización del país, trayendo muchas inversiones extranjeras, maximizando todos los recursos que teníamos en el país. Para esto, él declara lo que se llamó políticamente la batalla del petróleo. ¿Cómo es eso, la batalla del petróleo? La batalla del petróleo fue mediante recursos, una unión de recursos propios del Estado y de la inversión privada, lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos, tanto petróleo como gas natural. Esto lo logra en apenas 30 meses de gestión. O sea, no comprar afuera, digamos. No comprar afuera ni gas ni petróleo. También se invierte mucho en energía hidroeléctrica, que era algo que estaba muy incipiente en el país en este momento. Se crean los grandes emprendimientos hidroeléctricos, las represas hidroeléctricas del Chocón y cerros colorados al norte de la Patagonia. También en todo lo que es la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y La Plata, se crea el SECBA, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, para proveer de electricidad a el Gran Buenos Aires, a la capital y a todas las industrias que se estaban desarrollando en ese momento. Bien, Pascal, ahora, si fue un gobierno tan bueno, ¿por qué terminó como terminó? Y por el lobby que hicieron los enemigos de su gobierno, aquellos que vivían de las importaciones de combustible, aquellos que no estaban en acuerdo con sus políticas, aquellos que lo consideraban blando con el comunismo, ya que lo que era Frondizi se abocó más al desarrollo del país que a la lucha que estaban haciendo otros países contra el comunismo. Y bueno, también su gobierno, por supuesto, siempre hay personas que están en desconformidad y presionaron a las Fuerzas Armadas para que sea destituido. Frondizi, antes de ser destituido, soportó 30 planteos militares. ¿Qué son los planteos militares? Van los militares a casa del gobierno y te amenazan con que te van a producir un golpe de Estado. Antes de su destitución final en 1962, tuvo que soportar 30 planteos militares. O sea que, a ver... Las presiones eran enormes. Claro, sí, y además, digamos, planteos que... A ver, hoy por ejemplo hablamos de el gobierno de fulano se banca tantos paros. Bueno, en esa época es mucho más grave hablar de planteos militares, sabiendo que en cada planteo puede existir el intento claro de derrocamiento. Claro, después, cuando termina el periodo de dictadura, ya esa cuestión no existió más, ¿no? Esa cuestión no existió más, pero cada planteo es una amenaza de golpe, así, lisa y llanamente. En ese momento también se logra derrotar a la inflación y nuestra moneda, el peso, se colocó entre las 10 monedas más fuertes del mundo. Teníamos como referentes económicos de ese gobierno, lo teníamos a Rogelio Frigerio, que era uno de los grandes industrialistas y desarrollistas que tuvo ese gobierno, y al ingeniero Álvaro Elzogaray, que era el que creía en una economía más bien de libre mercado, y logró en esa época, en la época de Frondizi, el peso era convertible de curso legal, podía ser cambiado por el dólar, era una moneda fuerte el peso. Se podía comprar dólares en cualquier parte en la época de Frondizi. Había una plena convertibilidad de la moneda. Interesante, así que bueno, se puede decir como dato más destacado de su gestión, un gran desarrollo productivo. Un gran desarrollo productivo y también se le dio cierta importancia al desarrollo rural, a todo lo que era la producción de lo que eran fertilizantes por parte de YPF y demás. Y Entre Ríos lo recuerda también en Frondizi porque en esa época es cuando se construye el túnel subfluvial. Ah, mira vos. Es de esa época.
¿No era en el periodo militar el túnel? No, arrancan el periodo de Frondizi y lo terminan luego los militares. Ah, mirá vos, ya arrancó en el periodo de Frondizi. Arrancan el periodo de Frondizi y lo termina en la época del general Onganía. Pascal, buenísimo. Entonces, ayer se cumplió un nuevo aniversario. Un nuevo aniversario de su fallecimiento. De su fallecimiento. Señor, muy amable y que la pase bien. Buena semana. Gracias igualmente para usted. David Pascal Rougier dándonos su óptica del superdesarrollo, según él, que existió en el gobierno de Frondizi. Vamos a los datos del tiempo.